¿Puede un hombre perdonar pecados? Por sí mismo, claro que no. Pero si Dios le da el poder, por supuesto que sí. Es ahí donde entra el detalle con los protestantes. No, Dios no le ha dado poder al hombre de perdonar pecados. La confesión es bíblica. Yo no necesito confesarme con un hombre pecador igual que yo. Es más, mi confesión es directa con Dios. Lo que me llama la atención es que no existe un solo versículo en la Biblia que diga que hay que confesarnos directamente con Dios. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura sobre la confesión? Leamos Levítico 5:5. Dice la Escritura: si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, deberá confesar aquello en que ha pecado. Además, presentará al Señor, en reparación por el pecado que cometió, una hembra del ganado menor, cordero o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado. O sea que tiene que confesar el pecado, ¿a quién? Al sacerdote. Y una vez confesado, el sacerdote hace el rito de expiación para que su pecado se le perdone. ¿El sacerdote es un ángel? ¿El sacerdote es Dios? Claro que no, es un hombre. Levítico 5:17. Si una persona peca cometiendo sin darse cuenta alguna falta contra las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor y se reconoce culpable, deberá cargar con su culpa. Presentará al sacerdote un carnero del rebaño que no tenga ningún defecto o su equivalente en dinero como ofrenda de reparación. Entonces el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por la falta que cometió inadvertidamente, y así se le perdonará. ¿Cómo es que se le perdonará el pecado? Por medio del rito de expiación. ¿Y quién hace este rito? El sacerdote, no un ángel, no Dios. Y el sacerdote es un hombre. ¿Y quiénes son esos sacerdotes que pueden hacer el rito? Veamos Levítico capítulo 16, versículo 32. Dice la Escritura: el sacerdote que haya sido consagrado por la unción e investido para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre, realizará el rito de expiación, se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. O sea, solamente el sacerdote que haya sido consagrado, porque esto no se lo puede otorgar cualquiera. Usted es sacerdote, sí, ¿y quién te dio la autoridad? Yo soy pastor, ¿y quién te dio la autoridad? Yo mismo. Así no funciona. Veamos lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y abandona obtendrá misericordia. ¿Quién obtiene misericordia? El que confiesa su pecado y lo abandona. Pero aquí no habla del cura, tampoco dice que directamente con Dios. ¿Y cómo sabemos que no está refiriéndose a directamente con Dios? Dios conoce tu pecado antes de que lo confieses. Si fuera Dios, solo basta pensarlo. No te dejes engañar, católico. Y dirán muchos protestantes: bueno, pero estás hablando del Antiguo Testamento. El diezmo está en el Antiguo Testamento y ahí sí no dices nada. Pero para que no quede ninguna duda, vayamos al Nuevo Testamento. Marcos capítulo 1, versículos del 4 al 5. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué tenían que hacer? Confesar sus pecados. ¿A quién? ¿A un ángel o a Dios? No, a Juan, un hombre. Pero aquí no está hablando de la confesión. Bueno, Juan el Bautista no tenía autoridad de perdonar pecados por medio de la confesión, pero sí por el bautismo. Pero para que ese pecado fuera perdonado, tenían primero que hacer: confesar su pecado. ¿A quién? A Juan, un hombre. Veamos lo que dice Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. Confiésense unos a otros. ¿Quiénes son esos unos a otros? ¿Ángeles? No. ¿Dios? No. Hombre a hombre, pecador a pecador. Veamos lo que dice Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Esta historia me llama mucho la atención. Jesús sana a un paralítico. Le traen a un paralítico a Jesús y Jesús ve la fe de esta persona. ¿Y qué le dice al paralítico? Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados.
allí había escribas, y cuando escucharon esto empezaron a decir: ¿pero qué le pasa a este hombre? ¿Cómo puede blasfemar? Solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. ¿Se parecerán los escribas a los protestantes? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Por qué piensan tan mal? Protestantes, ¿por qué piensan tan mal? Y sigue Jesús diciéndoles: ¿por qué piensan tan mal ustedes? ¿Qué es más fácil, decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y vete a tu casa? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar pecados, ¿qué le dijo al paralítico? Toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Se fue a su casa caminando. Y lo que me llama la atención es el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. No está hablando singular, está hablando plural. A los hombres. ¿Puede un hombre caminar sobre las aguas? Claro que no. El único que puede hacer eso es Dios. Pero si Dios le da el poder al hombre de caminar sobre las aguas, el hombre lo puede hacer. ¿Qué sucede con Pedro? Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Camina sobre las aguas. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente el que tiene el poder de Dios para hacerlo. Veamos lo que dice Juan. Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23. Dice el Señor: Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. No dijo: como el Padre me envió a mí, los envío a ustedes, pero con limitaciones. No, con la misma autoridad. Y dice el versículo 22, al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Está hablándole a hombres. Está soplando el Espíritu Santo. ¿El viento se puede ver? No. ¿El Espíritu Santo se puede ver? No. Les está dando un poder invisible. Y el soplo representa la acción. O sea que ellos van a poder perdonar pecados por medio de la acción del Espíritu Santo. Está hablando con hombres. A quien ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a quien no, pues no. Porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiera. No te dejes engañar, católico. La confesión es bíblica. El hombre puede perdonar pecados si Dios le da ese poder. Que nadie te engañe. Por eso se llaman protestantes, porque protestan contra la palabra de Dios. Una cosa es lo que ellos enseñan y otra es lo que enseña la Biblia. Sigue adelante en esto que es la defensa de la fe. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Muchas, pero muchas bendiciones para ti.